Ya. Buenas noches chicos, ¿qué tal? Vamos entonces a empezar con esta clase. Eh, este va a ser el primer ejercicio. A ver, vamos a ver. Check it. Ujú. Ya. A ver, entonces nos dice, escribe un programa que cambie una palabra de 5 letras por otra siguiendo la siguiente regla. Para cada letra del alfabeto, según su posición, le corresponde una letra distinta como muestra la figura. Entonces, en esta parte nos están dando un gráfico y tenemos que prestar mucha atención a esto. A ver. Por ejemplo, este sería el alfabeto normal. Luego, de acuerdo a la estructura del problema, me está diciendo que cada letra del alfabeto tiene una correspondiente. eh, a ver, ¿cómo decía? Sí, tiene una letra que le corresponde, ¿no? Entonces, cuando el usuario le vaya a ingresar una palabra, por ejemplo, Elena, la E está aquí. Entonces, esa E va a ser sustituida por su correspondiente. Si se dan cuenta aquí aparece la T y la T es el correspondiente de la E. ¿Sí? Luego viene la L. La L está por aquí. Su correspondiente es la letra A. Entonces aquí está, su correspondiente es la letra A. Y así sucesivamente con cada uno de los caracteres de la palabra que le ingresa el usuario. Esos caracteres usted lo tiene que transformar en sus equivalentes, de acuerdo a estas relaciones que hay aquí. Entonces, a ver, este ejercicio yo lo pasé ya hace un chance al grupo. Si ya hay personas que ya lo resolvieron, pues ya, pues todavía no digan la solución. Pero ¿cómo empezarían, chicos? ¿Con qué empezarían a realizar este ejercicio? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Nadie? ¿No? ¿No tienen idea de cómo empezar el ejercicio, chicos? Input, ok. Sí, un input podría funcionar. Bueno, es necesario de hecho porque tenemos que pedir una palabra al usuario. Entonces, vamos a ver. Voy a colocar usuario. Será igual input, ingrese una palabra. ¿Sí? Entonces, listo. La función input se va a encargar de mostrar este mensaje, permitir que el usuario me ingrese datos, en este caso una palabra, y lo que me ingresa el usuario lo almacena en esta variable, ¿verdad? Listo, ya tengo aquí la palabra que el usuario me ingresa. Por ejemplo, Elena. ¿Sí? Me ingresó el string Elena. Luego, quería un replace. ¿Cómo aplicarías un replace ahí, Eric? Alison, no sé si con replace, pero sería muy largo. Debe haber algo más. Mm, en los ejercicios inicialmente, o sea, cuando recién están viendo la materia, la mayoría de los ejercicios lo tienen que hacer como que paso a paso, con soluciones que se van a estar repitiendo a cada momento. Ya después, cuando aprendan estructuras iterativas, se darán cuenta que pueden optimizar bastante el código. Sin embargo, pues no se sorprendan si un camino que ustedes escogen para solucionar un problema es un poco largo. No pasa nada al principio. Ya, me sugieren replace, pero ¿cómo harían un replace ahí? Recuerden que, ¿qué hace la función replace? Recibe dos cosas. Replace recibe, Lo viejo y lo exacto, almacenamos nuevo. recibe una cadena de caracteres que le denominamos viejo y otra cadena de caracteres que es nuevo. ¿Qué hace? Voy a colocar aquí cadena, punto. En esta cadena de caracteres reemplaza estos caracteres por quiénes? Por los que están aquí. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Si quieren usar replace, ¿cómo lo harían? ¿Cómo saben qué caracteres tienen que reemplazar por otros? ¿Cómo saben eso?
porque yo no conozco la palabra que el usuario me ingrese. José, indexando la posición. ¿Cómo José? Para indexar una... A ver, primero, estaría mal. Indexar una posición no está bien. Indexar, eso sí. Pero para indexar, ¿qué necesitas? Una posición, ¿sí o no? ¿Y cómo consigues la posición? Ya, no sé si es que yo soy el que te escucha abajo o todos, o es en general. ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? Que, o sea, mi idea sería utilizar un foro, un bucle para que así Ya, el usuario cuidado. participe. No podemos usar estructuras iterativas todavía. Claro, en este caso sería repetir código Ah, y exacto. Sí. A ver, por ejemplo, miren. uno por uno la posición. Sí, bien. Ya, vamos a hacerlo paso a paso. ¿No? Siempre nos dicen que, aquí nos dicen que la palabra siempre va a tener 5 letras, ¿no? Entonces, si yo hago esto, usuario indexado en cero, asumiendo que en usuario yo tengo el string Elena, ¿no? Usuario indexado en cero, ¿qué me devolvería? El string E, ¿sí o no? Porque estoy haciendo una indexación. Ok, entonces en esta parte yo tengo el string E. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con ese string E, ¿cómo puedo conocer, cómo puedo yo conocer a qué equivale? Es decir, el string E equivale a la letra T, pero yo ¿cómo puedo conocer eso? ¿Cómo puedo conocer su equivalente? Con la posición, el índice. ¿Ok? ¿Y cómo obtengo ese índice? Vamos chicos, dense cuenta de esto, miren. Esta letra de aquí y esta letra de acá, ¿qué comparten? ¿Qué tienen en común? La misma posición, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo una letra E y yo busco esa letra en esta cadena de caracteres, me va a dar, por ejemplo, esta posición de aquí. Y ya conociendo esta posición, ¿qué puedo obtener? Exacto, puedo obtener su equivalente, que sería este. Sí, repito igual. Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a hacer una indexación para obtener el primer carácter. Luego, ese primer carácter lo voy a buscar en el abecedario. ¿Cómo busco un carácter en una cadena de caracteres? Pues con la función index. ¿Sí? Voy a buscar la letra E en el abecedario. ¿Esto qué me va a retornar? Me va a retornar un índice o una posición. Le voy a poner post 1. ¿Sí? Con esto, ¿qué estoy obteniendo, chicos? Estoy obteniendo la posición del primer carácter de la palabra que me ingresa el usuario. En este caso, el primer carácter sería E. Por lo tanto, estoy obteniendo la posición de esa letra E en el abecedario, que en este caso sería, esto es 0, 1, 2, 3, 4. La posición número 4. Ahora, les pregunto, ¿hasta aquí todos me siguen? ¿O alguien se me perdió? Confirmen. Por el momento todo claro, me parece. Ok. Ya, a ver. Entonces ya, pues ya tenemos la posición, chicos. ¿Qué vamos a obtener? Su equivalencia. Vamos a ponerle x1. Ya. ¿Y cómo obtengo esa equivalencia, chicos? ¿Cómo obtengo este string t? Esa letra t. ¿De dónde la puedo obtener? ¿De qué variable? Equivalencia. Exacto. De la variable equivalencia le voy a indexar la posición que acabo de obtener.
Entonces, yo obtuve la posición 4, que correspondía al string E, a la letra E. Entonces, con esa posición yo puedo obtener su equivalencia, que es T. Lo que estamos haciendo se denomina paralelismo. Y eso es un concepto que se aplica un poco más en listas, pero que también puede ser aplicado en cadenas de caracteres. ¿Sí? Esto aquí les va a ser útil. ¿Cómo se relacionan dos estructuras? Por ejemplo, esta estructura de aquí y esta estructura de acá, de acuerdo a la posición. Por ejemplo, yo tengo la posición de la letra O y yo necesito obtener su equivalencia. Lo único que voy a hacer es hacer una indexación. ¿Por qué? Porque se relacionan mediante su posición. Sí, este aquí es un concepto de paralelismo, pero pues, si quieren no le presten atención todavía. Lo importante es que entiendan cómo se están relacionando mediante las posiciones. Ya, chicos, hasta aquí. ¿Me entendieron esta indexación? Pasé del carácter E al carácter T. Ok, entonces continuemos. Ya ahí ya sería todo el problema. Porque, ¿qué tendría que hacer ahora? Simplemente repetir el mismo código. Colocar posición 2 y voy a buscar el segundo carácter. En este caso buscaría el carácter L. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Usuario en la posición 1 sería el carácter L. ¿Sí? Este sería el usuario, perdón, esta palabra indexada en la posición 1 me daría el carácter L. Luego, ese carácter L yo lo voy a buscar en el abecedario y eso me va a dar una posición. Ahora, con esa posición que me da, que es la que está aquí, donde está aquí. Con esa posición que me da, supongamos, no sé, esta era 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Es la posición 11. Con esa posición que puedo obtener su equivalencia, que es el carácter A. Entonces, esa posición 11, ¿sí? Esta posición que me dio un valor 11, aquí me dio un valor de 4. ¿Sí? Esa posición 11 yo la voy a indexar ¿en dónde? En la cadena de caracteres equivalencia, que es como quiera esta estructura de datos de aquí. Y ya está, eso me va a dar su equivalencia que de acuerdo a la figura es la letra A. ¿Sí? Y ya de ahí ya muere el problema, chicos, porque de ahí simplemente van repitiendo el proceso. Posición 3. Eh, ¿Alguien dijo algo? Creo que escuché algo. No, yo, no, era eso que se no tendría que cambiar el nombre de la área, Ah, ya, ya. Simón. De ahí ya solo queda continuar cambiando estos nombres y ya está. Ya, de ahí ya estoy obteniendo todas las equivalencias de cada una de las 5 letras. Luego, ¿qué tendría que hacer con cada una de esas equivalencias? Bueno, con todas esas equivalencias. ¿Qué tendría que hacer con ellas? Exacto, concatenarlas, ¿verdad? Podría colocar, qué sé yo, resultado sería igual a la equivalencia 1. ¿Qué pasa si un usuario pone una palabra más larga? Ok, Milena, no puedo considerar ese caso. ¿Por qué? Porque aquí mismo me están indicando que la palabra siempre va a tener 5 letras. Si el usuario me ingresa una palabra más larga, lo que va a suceder es que van a quedar caracteres sin transformar. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, el usuario ingresó Alexander. Entonces, de acuerdo a este código solo está considerando los 5 primeros caracteres. Entonces, me va a transformar hasta 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Esos 5 caracteres lo va a transformar en sus equivalentes. Y luego, como iba a hacer en este momento, pues lo concatena y los muestra por pantalla. Sí, los demás que están acá no van a ser considerados.
Pero recuerden, solo puedo hacer esto porque el programa mismo me dice que solo van a ingresar 5 letras. O sea, palabras de 5 letras. Yep. Y ahí pues simplemente print. Podría colocarlo de esta manera, ¿no? Aquí una flechita. Format. En lo primero voy a colocar lo que el usuario me ingresó y en lo segundo el resultado. En el segundo espacio. Ya, ahora sí, guardo y ejecuto. Vamos a probar, creo que no me equivoqué cambiando ninguno de los valores de ahí. Ya, a ver, por ejemplo, vamos a probar esta traducción de Elena. Ya, vamos a ver si nos dice lo mismo. Sí, sí, es aquí, es exacto. ¿Ya? A ver, chicos, ¿dudas con este ejercicio? Rapidito, que solo tengo una hora. Sí, ¿cómo hiciste esas flechitas en el foro? Simplemente coloqué el guión y el símbolo de mayor. A la verga. Podemos utilizar find en vez de index. ¿Cuál es la diferencia? Ok, sí puedes utilizar find. A ver, rapidito. Diferencia entre find e index. A ver, los que han estado en mis clases, qué trip. ¿En qué se diferencian esas funciones? Cuando se cae, cuando da cuenta. Eso. Ambas funciones sirven para exactamente lo mismo. Buscar algo en una estructura. Find es exclusivo de cadenas de caracteres e index sirve para cadenas de caracteres, pero también para listas, para tuplas, para otras estructuras. Index es más general. Find es para cadenas de caracteres. Otra diferencia. Si index no encuentra lo que lo mandas a buscar, por ejemplo, quieres buscar en una cadena el string A, y resulta que en esa cadena no había un string A. Por lo tanto, index lo que va a hacer es que se te cae el programa. ¿Sí? Si index no encuentra lo que buscaba, se cae el programa. Pero find no. Si find no encuentra lo que tú lo mandaste a buscar, pues él te retorna un valor de -1. Y nada más. En eso se diferencia. Exclusivo para cadenas de caracteres, este es más general. Este te devuelve -1 si no encuentra lo que quería y este te arroja un error. Caroline creo que es, ¿no? ¿Te quedó claro? Bueno, y los Me chicos quedó en claro. general. Ok. Listo. Entonces, ya. Ese sería el primer ejercicio, chicos. A ver, y si ingresamos la palabra amigo, Amigo, ya. o sea, ahí habría que volver a Claro, hacer tienes ese que volver a código, pero ejecutar. O sea, guardar y volver a ejecutar. Ahora, no sé por qué no quiere ejecutar. Ahora, wait. ¿Qué tiene? Ah, ya, ya, ya. Ya vi la que está haciendo. Es que es acá tengo que hacer. Ya ahí sí. A ver, amigo. Ya, a ver. N, V, R, O, H. Y aquí me muestra D. Ya, aquí esto puede ser algún error de equivalencia. Por ejemplo, la O se relaciona con H. Ya, yo tengo que estar colocando mal alguna de Es que no aquí. tienes la ñ, en el abecedario no tienes la ñ, es Ah, una mi L. abecedario de acá. En Ah, el ok, ok, abecedario ok, pone ok. la ñ. Ya, gracias, crack. Me voy a demorar un poquito ahí. Ya, ahí sí, vamos a probarlo de nuevo. No me di cuenta de ese detalle, Nando. Amigo. Y ahí sí. Sí, ahí sí resulta todo bien. Ya. Chicos, preguntas. Ya, ya después verán que esto de aquí lo pueden resolver en 3 líneas. 3, máximo 4. Todo esto. Bueno, inclusive con esto. Con ayuda de un for. Pero eso lo aprenden, bueno, dependiendo del profesor, en esta semana. O sea, en la semana que viene o en la otra. Bueno, vamos con otro ejercicio, chicos. El ejercicio 2.
Déjame ver cuál es este. Este de aquí. No, ya sé cuál va a ser. Este. A ver. Ejercicio 5. Ya este aquí es un poquito largo. Por lo que veo, al menos el enunciado. Ya, a ver, nos dicen. Recuerden que estas imágenes ya las pasé al grupo, ¿no? En la variable aleatorio, el computador elige un número al azar de 3 dígitos del 100 al 999. Permite al usuario ingresar por teclado un número de 3 dígitos. Puede manejarlo como cadena. Ok, hasta el momento. ¿De qué me están hablando apenas iniciar? De random. Exacto. Me hablan de aleatoriedad. Y todo lo que tiene que ver con cosas aleatorias. Exacto, bien, Josué. Se trata con el módulo random, ¿no? ¿Y cómo tengo que importarlo? Pues from random import asterisco. Y ya está. Ahí ya tengo importado todo el módulo. También puedo importar, como está diciendo aquí Allison. Sí le hice el streaming, ¿no? A ver, creo que sí estaba transmitiendo. Chuta, si no, no, sí de ley. Bueno, no sé. Sí, aquí está. Me asusté. Después no se quedaba guardado. Bueno, entonces, de las dos formas es válido, ¿no? Pero recuerden, si ustedes importan random de esta forma, pueden utilizar sus funciones directamente, ¿sí? Si ustedes importan random como lo está haciendo Allison, déjenme... Ahí sí. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar su apodo, es decir, rd.choice, ¿sí? Como a ustedes les guste o como su profesor les haya enseñado. A mí me gusta usar from random import. Y ya está. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Vemos aleatoriedad, importar de una vez random. Ok, tenemos que generar 3 números. Bueno, el objetivo es adivinar los 3 números que ingresó a la computadora en la misma posición. ¿Ya? Si adivina los 3 números, gana un PS4. Si adivina 2 números, gana un TV de 60 pulgadas. Y si adivina 1, gana un celular iPhone. Y aquí me colocan, ¿no? Que todos los premios son acumulables. Ya después veremos a qué se refieren con esto. A ver, miren chicos, en el ejemplo 1, me ingresan 3, bueno, me pide que ingrese un número. Y aquí es 4, 5, 6. Ok, me ingresó el 456. La computadora generó este número aleatorio, 498. Entonces, déjenme colocar esto. Ahí. Ya. Aquí. Ok, entonces, ¿cuántos números están en la posición adecuada? En este caso solamente el 4, ¿sí? Los demás números pues nada que ver con los de acá. Entonces, ¿cuántas veces acertó? Pues acertó una vez. Por lo tanto, si acierta una vez, ¿qué gana? Gana un celular iPhone. Y eso es lo que le muestra aquí, ¿no? Celular iPhone, true. ¿Sí? Y los demás premios pues le muestra un false. ¿Sí? A ver, en el ejemplo 2 me colocan 859 y aquí 588. A ver, este 8 y este 5 no son iguales, este 5 y este 8 no son iguales, y este 9 y este 8 tampoco. Entonces, como no acertó en ninguno, no gana ningún premio. ¿Sí? Y luego acá, 711. Este 7 y este 7 son iguales, 1 y 1 son iguales, va a 2 aciertos, y este de aquí y este de aquí no lo son. Entonces, ¿cuántos aciertos tuvo? Tuvo 2 aciertos.
Y aquí que me decía que si adivina dos números, gana un TV. Entonces aquí está true. Pero también tengo un true en el iPhone. ¿Por qué? Porque los premios son acumulables. ¿Sí? Eso quiere decir que si gana dos aciertos, pues va a ganar tanto la televisión como el celular. Y si es que gana con los tres aciertos, pues ganaría el Play y los otros premios. ¿Entienden la estructura de lo que les están pidiendo? ¿O se me perdieron? Confirmen. Ya, los demás chicos, sí. Sí, sí. Ok, ¿cómo comenzamos? Generando el número aleatorio. Sí, podríamos generar el número aleatorio. ¿Cómo generamos un número aleatorio entre 100 y 999? Random, ¿verdad? Voy a colocar aleatorio es igual a rand int entre 100 y 99. Pregunta. Rand int ¿incluye los extremos o los excluye? Es decir, puede generarme el 100 y también me puede generar el 999. Sí, ¿Sí? ¿Seguros? ¿Incluye ambos extremos? sí, Ya. sí. Sí, correcto. No se olviden de eso. Rand int sí incluye ambos extremos. Listo, ya tengo eso. Ya, ahora ¿qué tengo que hacer? Un input. Correcto, un input, ¿no? Lo que me ingresa el usuario. Por ejemplo, input de ingrese, aquí dice, me ingrese tres números de 0 al 9. Ok, ¿qué tipo de datos es lo que me va a ingresar el usuario? String. Porque si yo veo que aquí me está ingresando 456 Pero, y eso es un número, ¿será string o será un número? Todo input va a dar un string. Eso. ¿Sí? No se olviden. Aunque el usuario les ingresa un número, la función input recibe todo como un string, como un texto. ¿Sí? Así que si el usuario les ingresa 456, eso va a ser el string 456. ¿Sí? No se olviden de esa parte. Un input siempre recibe strings. Ok, ahora, ¿qué más hago, chicos? Convertir el aleatorio en una string para poder comparar. Ok, sí, excelente. Podría convertir, incluso lo podría hacer aquí, ¿no? Aleatorio lo convierto en string. ¿Con qué función? Con la función str. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? RandInt me devuelve un número entero. Por ejemplo, me va a devolver el 457, perdón, el 557. Y eso es un entero. Entonces, acá que estoy haciendo, lo estoy transformando en string. Listo. Ahora, ¿qué más hago, chicos? Empezar a poner las condiciones. Ok, empiezan a poner Traigo condiciones. las posiciones. ¿Cómo? O sea, extraer las posiciones de cada número para poderlas comparar con su paralelo, como se dice. Ya. Vamos a analizar el primer caso. ¿Cómo puedo ganar el PC, el Play, chicos? ¿Cómo lo puedo ganar? El usuario debe ser igual al aleatorio. Exacto. Gano el Play si ambos números son equivalentes, ¿sí o no? Entonces, caso 1 sería igual a usuario equivalente a aleatorio, ¿sí? Y dense cuenta, el usuario está en string y el número aleatorio también está en string. Entonces es correcto utilizar
bueno, no es que no se pueda, pero esto es lo ideal, ¿no? Comparar un string con otro string. Es decir, comparar entre el mismo tipo de dato. Podemos usar if. De que se puede, se puede. No es necesario. ¿Sí? Aún no es necesario. Ya, eso es en cuanto al primer caso, ¿no? ¿Cómo gano en el segundo caso, chicos? Cuando el usuario desde el inicio Slicing de la de- esfera. Haciendo un slicing. Yo creo que debería ser una comparación número no, porque y todas las posibilidades. Ya, ¿y cuántas son esas cuál es posibilidades? la ¿De cuántas formas pueden obtener dos pares de números en un conjunto de tres? A ver. Yo mandé Ya. Sí, sí, o sea, creo que sí está bien. A ver. Sean equivalentes. Sean equivalentes. Ok. Y luego las unirías con un OR. Ya. En teoría, ¿no? José. Todas esas condiciones las tienes que unir con un OR. Ya. si ahí Sí, pongo una condición 2 ya. Excelente. Miren, chicos. Vamos a analizarlo un poquito nosotros aparte. Este. A ver, a ver, a ver. No, es que aquí no le puedo aumentar el tamaño. Vamos a verlo aquí nomás. A ver, chicos, miren. ¿Qué les iba a contar? Ya me olvidé. Ah, ya. ¿De cuántas formas el usuario puede ganar en el segundo caso? ¿Cómo verificamos todas esas formas posibles? Porque, ¿qué necesito para ganar en el segundo caso? Que dos números sean... que adivine dos números, ¿no? Quiere decir que en este caso de aquí no. Este 7 y este 7 son iguales. Este 1 y este 1 son iguales. Este de aquí y este de acá pues no son iguales. ¿Sí? ¿Cuántos aciertos tuvo? Pues tuvo dos aciertos. ¿Qué tengo que hacer? Comparar uno de los tantos casos posibles. Bueno, no son tantos, creo que son tres casos. Este de aquí con este de aquí que sean iguales. Luego, este de aquí con este de aquí que también sean iguales. Ese es el primer caso en el que yo puedo ganar. ¿Sí o no? Que el primer dígito del número que me ingresa el usuario sea equivalente al primer dígito del número que generó la computadora. Y además, que el segundo dígito que me ingresa el usuario sea equivalente al segundo dígito que me ingresa la computadora. Perdón, que me genera la computadora. Ese sería en el primer caso, miren. Caso 2. Sería que el usuario, el primer carácter del usuario, sea equivalente al primer carácter del aleatorio. Y el segundo carácter del usuario sea equivalente al segundo carácter de aleatorio. Hasta aquí todos me siguen. ¿O alguien se confundió? una pregunta. ¿Y se podría hacer que en vez de como que estén separados, o sea, yo hago slicing de usuario desde el inicio hasta, o sea, Hasta el pongo 2. 0, 2.2? Sí, también puedo hacer lo que me está diciendo él, ¿no? Hacer hasta aquí. Del usuario, desde 0 hasta la posición 2, tiene que ser equivalente aleatorio de 0 en la posición 2. ¿Sí? De esa manera estoy comparando qué cosa. El primero de los casos posibles, que sea, bueno, que es cuando estos dos primeros números son iguales. Ese es en el primero de los casos posibles, cuando esos dos primeros números son iguales. Otro caso, cuando los dos últimos
son iguales. ¿Sí? Cuando los dos últimos son iguales, también tengo dos números que son iguales. Entonces, OR usuario desde 2 hasta el final sea equivalente a aleatorio desde el 2 hasta el final. 0, 1, 2, no, sería desde 1. Sí, sería desde 1. Sí, desde 1. Ya. Y aquí va. Ya, listo. Con esto de aquí he contemplado dos de los casos posibles. El primero que contemplé fue que estos dos primeros números sean iguales. 71 con 71. Y ahora, el segundo caso que he contemplado, pues es que los dos últimos sean iguales. ¿Sí? ¿Qué caso me falta analizar? Me falta uno. ¿Cuál es? El Los extremos. primero y el último. Exacto. Por ejemplo, si yo tengo el 715 y el usuario me ingresa el 725. ¿Gano o no gano el TV? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero con el primero son iguales y el último con el último también son iguales. Entonces, ese caso me falta comparar. ¿Sí? O que el usuario en la posición 0 sea equivalente al aleatorio en la posición 0. Y que el usuario en la posición 2 sea equivalente al aleatorio en la posición 2. Y ya está. Esos son los tres casos posibles en el que el usuario ha podido adivinar dos números. No ¿Sí? habría que poner un paréntesis en esa última condición. No habría que poner un paréntesis en la condición. ¿En dónde? Aquí. En el AND. En el AND. No, o sea, es que tienen que cumplirse los dos, ¿no? Este caso de aquí y Es que ya el está el caso de acá. paréntesis de afuera. No lo había visto. Ajá. ¿Ya? Como puede cumplirse este o el de acá, yo necesito colocar necesariamente un OR, ¿sí o no? Porque basta con que uno se cumpla, uno de esos casos se cumpla. Los otros aquí es igual, ahí sí. Ya, chicos, ¿se me marearon con este segundo caso? El primero estuvo al ojo, ¿verdad? Pero el segundo caso ya era un poquito más complicadito. Confirmen, ¿necesitan que repita alguna parte? Yo hay que preguntar algo. Cuénteme. No sé si existe algún ejercicio donde no me, o sea, donde me indiquen que no importa la posición donde se encuentre. Ahí cómo sería. Por ejemplo, ese ejercicio me están indicando que tiene que estar en esa posición. Ajá. Que no Y importa si la no, posición, o sea, sino ajá, que ¿cómo solamente sería? contenga los mismos números. Ajá, sí, o sea, sin importar la Ok, posición. interesante cambio. Ya, buena. A ver, chicos, ¿cómo harían en lo que acaba de decir aquí la compañera? De que, ya, mejor terminemos el ejercicio y de ahí les planteo ese caso, ¿ya? Porque después vamos a perder el hilo de este caso de aquí. ¿Sí? Ya, apenas terminamos, ahí les planteo ese caso. Ok, chicos, ya vimos cuando todos son iguales, cuando dos son iguales. ¿Cuál es el tercer caso aquí? Cuando solo ha Solo adivinado uno es igual. uno. ¿Y cómo establezco ese caso 3? Equivalencia de 1 por 1 unido con 1. Ya. Sí, o sea, este sí es bastante sencillo, ¿no? Cuando ustedes no entiendan algo, chicos, siempre dibujen. Pónganse ejemplos particulares, que eso les ayuda bastante. Porque nosotros somos seres muy visuales. Cuando vemos las cosas las podemos entender mucho mejor.
Entonces, en el último caso, es que al menos haya encontrado a uno, es decir, que se cumpla que estos dos son iguales, o que estos dos sean iguales, o que estos dos sean iguales, ¿sí? Entonces, literal es lo que he dicho, ¿no? Usuario en la posición 1 tiene que ser igual a aleatorio en la posición, o bueno, el primer dígito, ¿no? O, esto aquí lo puedo poner entre paréntesis para que sea un poquito más ordenado, o sea iguales los segundos caracteres o los terceros caracteres. El tercer carácter. ¿Ya? Y ahí está. Ya tengo los tres casos que me plantea. Luego, ¿qué tengo que hacer con eso? Pregunta. ¿Qué tipo de dato guarda caso 1, caso 2 y caso 3? ¿Qué tipo de dato es? Booleanos. ¿Qué dicen los demás? ¿Es booleano? Sí. ¿Ya? Los demás chicos. ¿Es booleano, seguros? Sí. Sí, correcto, ¿no? ¿Cómo sé que es booleano? Primero, ¿qué estoy usando aquí? Operadores de comparación. ¿Y qué estoy utilizando acá? ¿Cómo se llama esto? Conectores lógicos. Entonces, obviamente, esto de aquí me va a dar un booleano. Y cuando yo estoy utilizando conectores lógicos, los conectores lógicos solo se utilizan cuando se trabajan con valores booleanos. ¿Sí? Entonces, este resultado me va a dar un valor booleano. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esos valores, chicos? Te escucho súper bajito. No me acuerdo, creo que no sé quién es. José. Bueno, ¿me escuchas? Ya, ahí te escucho un poquito más alto. Presentarlo por pantalla con la estructura que está ahí. Exacto, presentar en el formato que me están mostrando, ¿no? Ya pedí los tres números. Ahora, imprimir los números que escogió la computadora son, y aquí voy a colocar al número aleatorio, que fue el número de tres dígitos que escogió la computadora, ¿no? Ya, luego, pues simplemente coloco print gana PS4 y aquí voy a colocar mi valor booleano del caso 1. ¿Sí? Luego, lo mismo, ¿no? Print gana TV 60 pulgadas y aquí coloco el valor booleano format. Creo que la siguiente semana daré una clase dedicada solo a format. Vamos a hacer unas tablas ahí, dependiendo de cómo esté el tiempo. Pero sí les recomiendo que ese ahí no falten porque format sí les puede servir. Y format solo lo explico una sola vez. Un caso 3. ¿Ya? Ya, ahí estaría. Vamos a ver cómo nos va. A ver, guardamos, ejecutamos. Vamos a ver si es que se nos cae por aquí. ¿En qué parte? Syntax error y válido de usuario no está definido. En la línea 1. En la línea 1, ¿por qué? A ver, ayúdenme a encontrar el error por aquí, chicos. Bueno, aquí lo que me dice es que usuario no está definido. ¿En qué parte? Usuario, ya está. Entonces está definido. Y aquí también. A ver, déjame guardar y volver a borrar. Un segundo. Ya. Ya. Qué raro. Quizás porque no había guardado, no sé. Visaje. Pero bueno. Ahí está corriendo bien. Entonces vamos a probar 254. A ver, me generó el número 216. ¿Cuántos números coincidieron? Solamente uno, el 2 con el 2. Listo, gané un iPhone. Vamos otra vez. 489. Otra vez solo acerté en uno.
Ninguno. Ya, lo que voy a hacer es imprimir primero el aleatorio antes de pedir al usuario para yo saber qué es lo que tengo que colocar para probar cada uno de los casos. Hacerle trampita al juego. Por ejemplo aquí, el número que escogió la computadora fue 964. Entonces, si yo coloco 954, me debería ganar una televisión y el iPhone. Y efectivamente, gano la televisión y el iPhone. ¿Sí? Ahora ejecuto de nuevo esto. 265, vamos a probar el último caso. Bueno, sería el primero. ¿Sí? Si escribo exactamente el mismo número, tengo que ganar todos los premios. ¿Sí? El iPhone, la televisión y el Play. ¿Ya? Chicos, preguntas con este de aquí. Ya. A ver, guardemos este de aquí. Vamos al 4. Ya. A ver, considere que el usuario, para este aquí tiene que conocer un poquito de listas y la función split. Considere que el usuario ingresa una cadena de texto que tiene la información de un matrimonio. Esto quiere decir que tiene la información de nombres, edades, tipos de sangre y número de hijos. Escribe un programa que procese la información ingresada e imprima la información de la siguiente manera. Considera imprimir según el tipo de dato de cada campo. Ya, entonces miren, esto es lo que ingresa usted. Esta es la información que ingresa el usuario, ¿no? Y esta es la información que tiene que devolver el programa. Nombre de esposo, Juan Pérez. Edad, tal, tal. Tipo de sangre y todo eso. ¿Ya? Luego me dicen, los datos pueden cambiar. Inclusive pueden existir personas con más de 99 años y con más de 9 hijos. ¿Ves? Ok. ¿Cómo comenzamos este ejercicio? Desempaquetando la información que está en Ya. ¿Qué información? la lista. Hay Ya. que hacer el input. Eso. Yo todavía no tengo la información, ¿no? Entonces voy a colocar datos igual a input. Ok. Ingreso, o bueno, ingrese la información. ¿Sí? Ok. Entonces, esa información va a estar así, ¿no? Juan Pérez, barrita, 33, barrita, el tipo de sangre, luego la esposa creo que es, ¿no? Sí, María Cedeño, barrita 31, que es la edad de la esposa, creo, ¿sí? El tipo de sangre, que aquí es O positivo, y el 3, que es el número de hijos. Listo. De esta manera va a estar la información que voy a recibir mediante la variable datos. Alguien iba a hablar, creo. Sí, disculpa. ¿Con qué código hiciste la barra recta? Que siempre se me olvida ese ya. No lo hago con código, sino que eso está en mi teclado. Y debería estar en el de todos. Igual ahí lo pasé por... Bueno, lo Creo que pasé es a la que Alex. está arriba del enter. Es que depende de la distribución de tu teclado. Si tu distribución es español, no sé dónde esté. Si tu distribución es inglesa, está arriba del enter. Ya. Entonces, ya pues, ¿qué hacemos con esa información, chicos? ¿Cómo puedo obtener el nombre del esposo? Con un split. Ok. ¿Y qué separador le pasaría a la función split? La barrita. Separador. ¿Y qué pasó con el arroba? Ya. Vamos a ver, miren. Voy a hacer esto, ¿no? Datos, a la cadena de caracteres datos, le voy a aplicar un split por barrita. ¿Qué me va a devolver esto? Split es una función para llevar de cadena de caracteres, que es esto que está aquí, a una lista. Entonces, esta función split me va a retornar esta lista. ¿Con qué estructura? Split
verifica en qué lugar está el separador que tú le pasaste. En este caso yo le pasé la barrita. Entonces, comienza a buscar la barrita. Aquí se encontró con ella. Entonces, hasta aquí va a ser el primer elemento de mi lista. ¿Sí? Luego, sigue buscando la barrita de nuevo, la encontró. Ok, hasta aquí va a ser el segundo elemento. Luego continúa buscando, encontró de nuevo la barrita, entonces hasta aquí es el tercer elemento. Ok, este sería el cuarto elemento, porque aquí vuelve a estar la barrita. Ahí, 31. ¿Sí? Aquí está la barrita, entonces continúa buscando, ya no encontró, estamos en el final de la cadena. Y este sería el último elemento. Eso es lo que hace la función split. Transforma de una cadena de caracteres a una lista mediante un separador. ¿Sí? Este separador permite conocer qué porciones de la cadena de carácter se va a transformar en elementos. ¿Sí? Cada vez que encuentre el separador, véanlo como si va a cortar la cadena de caracteres. Ya. Por ejemplo, hace un corte aquí en la barrita de aquí, este es el primer elemento. Luego hizo un corte aquí, este es el segundo elemento, tal cual está aquí, ¿no? Luego volvió a hacer un corte por aquí, este de aquí es otro elemento, como lo ven aquí. Volvió a hacer dos cortes por aquí, ahí está el 31, y este es el último corte que hizo. ¿Ya? Eso es lo que hace split. Entonces yo voy a guardar esa lista en la misma variable de datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo obtener de esta lista, chicos? Directamente. ¿Qué puedo obtener? Ok. Nombre del esposo. Name, esposo. Sería la lista datos indexado en 0. ¿Sí o no? A una lista también le pueden hacer indexaciones. Una lista es un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos ordenados. Quiere decir que cada elemento tiene una posición. Entonces, este elemento de aquí tiene la posición 0. Este elemento de acá tiene la posición 1 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero obtener este valor, yo necesito hacer una indexación en la lista en la posición 0. Y ahí obtuve el primer elemento que corresponde al nombre del esposo. Luego, la edad del esposo sería datos indexado en la posición 1, que corresponde al string 33. Sin embargo, me estaba diciendo por aquí el programa que tengo que considerar imprimir según el tipo de dato de cada campo. Por ejemplo, en nombre de esposo, obviamente esto tiene que ser un string. Pero en edad, ¿qué tipo de dato tiene que ser esto? Correcto. Tiene que ser entero. ¿Y aquí yo qué tipo de dato tengo? Tengo un tipo de dato string. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a entero. Chicos, hasta aquí. ¿Se perdieron? ¿O sí me siguen? Sí, está claro. Ya, los demás chicos, ¿todo bien? No necesitan que repita alguna parte. La función split la explico más a detalle en los videos que ya están subidos. Creo que en la clase 2, parte 2. Ahí explico un poco más a detalle la función split, con más ejemplos, obviamente. Ya por si acaso alguien no haya visto esa parte. Listo, entonces ya tengo el nombre del esposo y tengo la edad. ¿Qué otro dato me interesa? Nombre de esposo, edad, tipo de sangre. Ok, vamos a También analizar. podríamos sacar la edad de la esposa ahí antes de... Ah, sí, podríamos ir por eso, ¿no? Edad de la esposa. Vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí, pero la edad de la esposa está en 0, 1, 2, 3. Está en la posición 3. O también está en la posición -1
menos 2. También me sirve la posición menos 2. ¿Sí? Aquí que voy a obtener el número 31. ¿Ya? La edad de la esposa. Ahora sí, chicos. ¿Cómo obtengo el tipo de sangre del esposo, el nombre de la esposa? Tal vez podríamos crear otra lista con esos dos. Ok. O sea, como aislarlos para poder separar. O se pueden quedar como cadenas de caracteres indexándolos. Indexando. Eso podría Ya. ser un nuevo split, un nuevo separador. Eso sí. O hay que convertirla de nuevo A lista. Sí. También buena sugerencia, chicos. Ya, por ejemplo, de este elemento de aquí, ¿qué información puedo obtener? Tipo de sangre del esposo y nombre del esposo. Correcto. ¿Cómo obtengo este elemento? ¿A quién pertenece ese elemento? A la lista datos, ¿sí o no? Entonces, datos, mucho ojo aquí, chicos. Datos indexado en la posición 0, 1, en la posición 2. ¿Qué me va a retornar? Eso de ahí me retorna esta cadena de caracteres. Ya, todos me siguen hasta aquí, ¿verdad? Lo único que hice fue indexar en esta lista este tercer elemento. Y lo obtuve aquí. Confirmen. Esto de aquí es lo mismo que tengo aquí. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿qué separa al nombre de la esposa con el tipo de sangre del esposo? Correcto. Entonces, a esta cadena de caracteres yo le voy a aplicar un split. Pero antes de eso, yo lo coloco por acá. Ahí. Datos indexados. Esto de aquí es una cadena de caracteres, que es la que está aquí. Mucho ojo. A esa cadena de caracteres le aplico un split de un arroba. ¿Y qué me va a retornar esto, chicos? Otra lista. Una lista, ¿sí o no? De esta cadena de caracteres me va a retornar una lista. ¿Con qué estructura? ¿Qué elementos va a tener? Los strings. Ajá. ¿Y cuáles serían esos? A positivo y el nombre. Exacto. A positivo es el primer string y el segundo elemento sería María Cedeño. Chicos, ¿se buguearon? ¿O sí pudieron? Confirmen. ¿Sí o no? Sí. Ya. Ok, entonces con estos dos valores yo ya podría obtener, bueno, con esta lista, mejor dicho, yo ya puedo obtener ¿qué cosa? El tipo de sangre del esposo, y el nombre de la esposa. Entonces aquí les voy a enseñar un truquito. Cuando ustedes conozcan los elementos de una lista, pueden colocarlos en variables directamente. Es decir, ¿qué es esto que está aquí? Asignación múltiple. Exacto, vamos a hacer una asignación múltiple. ¿Qué es lo que está aquí? Es esta lista, ¿sí o no? La voy a colocar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Este primer elemento se asigna a esta primera variable. Y este segundo elemento se asigna a esta variable. Quiere decir que estoy haciendo una asignación múltiple. ¿Lo entendieron? O lo repito. Confirmen. Recuerden, lo que yo tengo aquí, claro, ya. A ver, chicos, hasta esta parte les quedó claro. Con esta indexación obtuve esta cadena de caracteres, ¿sí o no? Que fue hasta aquí.
Luego, a esa cadena de caracteres, ¿qué le hice? Le apliqué un split por el arroba. Entonces, esta cadena de caracteres se transforma en esta lista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque separa, corta esa cadena aquí. ¿Y qué me queda? El A más y me queda María Cedeño. Entonces, esos son mis dos elementos. ¿Sí? Quiere decir que esta sentencia me va a devolver esta lista. ¿Sí? Que es la sentencia que está aquí. Entonces, en vez de colocar esa sentencia, les voy a colocar la lista. ¿Ya? Para que lo puedan ver mejor. Ahora, ¿qué se está haciendo aquí? Se va a hacer una asignación múltiple. Este primer elemento se va a asignar a esta primera variable, que es el tipo de sangre del esposo. Y este segundo elemento se va a asignar a esta segunda variable, que es el nombre de la esposa. ¿Sí? Si hubiera otro elemento por aquí, tendría que colocar otra variable en este lado, si no me daría error. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es una asignación múltiple. Alison, ¿le queda un poquito más claro ahí? ¿O necesitan que repita alguna parte, chicos? Yo en este caso no es recomendable hacerlo así porque la información que nos pone el usuario puede cambiar. Entonces creo que no es por la asignación, ¿verdad? ¿Qué? No te entendí bien. O sea, en este caso, lo pusiste así para que lo veamos, que pusiste en la lista. Ahí, Ah, claro, claro, claro. Esto solo es un ejemplo. Lo que yo tengo que colocar aquí es la sentencia. eso mismo. ¿Sí? Eso de ahí sí. Simplemente coloqué lo que contiene esta sentencia, en este caso particular, para que ustedes puedan observar un poco mejor la asignación múltiple. ¿Ya? Con eso ya maté dos pájaros de un tiro y obtuve el tipo de sangre y el nombre de la esposa. Ahora, ¿de dónde saco el tipo de sangre de la esposa y el número de hijos? Exacto. Si yo indexo en mi lista la posición 4, es 0, 1, 2, 3, 4. O en la posición -1 es lo mismo. Esto me va a arrojar este string. ¿Sí o no? Ahora, a ese string, yo le voy a aplicar un split. ¿Un split por quién? Por un arroba. ¿Y qué me va a arrojar la función split? Una lista. Entonces, toma esta cadena de caracteres y la corta las veces que aparezca el separador. En este caso aparece una sola vez. Entonces, corta la cadena y me da este primer elemento y el segundo elemento, que es el string 3. ¿Ok? Y ahí ya tengo una lista. Una lista que contiene el tipo de sangre de la esposa y el número de hijos. Entonces voy a hacer una asignación múltiple. Tipo de sangre de la esposa e hijos. Va a ser igual a esta sentencia. Recuerden, esta sentencia es lo mismo que tener esta lista. ¿Sí? ¿Y qué se va a hacer? Que este tipo de sangre se coloca en la variable tipo de sangre esposa y que este string t se coloca en la variable hijos. ¿Sí? Pero obviamente tengo que colocar la sentencia. Y ya está, ya tengo todos los datos. Una sola cosa, tengo que actualizar la variable hijos. ¿Por qué? Porque la cantidad de hijos debería ser entero y aquí lo tengo como un string. ¿Sí? Y ahí estaría todo, chicos. ¿Qué es lo único que faltaría? Simplemente hacer los prints. ¿Ya? Por ejemplo, nombre esposo.
Y ahí voy a colocar el nombre del esposo. Luego, la edad. Del esposo. Print. El tipo de sangre. ¿Dónde está? Ahí está, TP. Tipo de sangre del esposo. Y hasta aquí voy a hacer un espaciado. Cuando ustedes colocan un print vacío, lo que va a hacer es hacerte una línea vacía. Y es para que sea un poquito mejor. Ya lo van a ver ahorita que imprime. Nombre esposo, esposa. Format. Del nombre de esposa. Bueno, a ver, vamos a colocar lo mismo que está aquí porque es lo mismo. Pero la edad de la esposa. Y luego, pues en el tipo de sangre también es lo mismo. Ya, el último es hijos. Format hijos. Ya está. Y ahí sí, guardamos. Ejecutamos. Ay, sin las comillas. A ver, déjenme borrar, pero no puedo pasar esas comillas. Tengo que pasar la información como si fuera escrita. Ya. Y ahí me devuelve, ¿no? Juan Pérez, 33 años, tipo de sangre A+, María Cedeño, 31 o más, y 3 hijos. Sí, incluso podríamos agregar un print aquí para que sea un poquito más bonito. Volvemos a ejecutar. Ya, y ahí está. ¿Sí? Chicos, a ver, una cosita. Si yo le cambio, por ejemplo, a que Juan tenga, déjeme ver, 102 años, ¿va a haber algún problema? ¿Qué dicen? No, no, porque igual cortan las barritas. Exacto. Si nosotros hubiéramos quemado valores, por ejemplo, hubiéramos dicho, bueno, el nombre del esposo aquí está desde 0 hasta, supongamos, la posición 10. Listo, hago ese slicing y ya obtuve el nombre del esposo. Luego, listo, la edad, en antes era 33 creo, ¿no? Está en la posición 11 hasta la posición 12. Listo, hago un slicing y me olvido. Si yo empiezo a hacer eso, lo que estoy haciendo es particularizar lo que el usuario me va a ingresar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo no ingreso Juan Pérez? Sino que pongo Javier Pau. Esos nombres no tienen la misma extensión, creo. O aquí, ¿qué pasa si no pongo 33, sino que pongo 102? No tienen la misma extensión, por lo tanto las posiciones no van a ser las mismas. Eso pasaría si yo hubiera quemado valores. Ahora, ¿por qué aquí no debería haber inconveniente? Porque yo estoy utilizando la función split. Es decir, estoy cortando la cadena de caracteres cada vez que vea una barrita. No me importa si aquí hay un texto enorme, no me importa. Estoy cortando por un separador y ese separador ya es algo fijo de la estructura de la información que el usuario me va a ingresar. Siempre lo que está aquí va a ser el nombre del esposo. Luego continúa una barrita y luego entre esta barrita y la de aquí va a estar siempre la edad. Entonces, con split, ustedes se olvidan de eso de estar viendo los índices y nada, no tienen por qué estar quemando valores, sino que directamente usar split y olvidarse ya de ello. A ver, vamos a ejecutar igual esto aquí.
para ver que no haya ningún problema. Entonces ahí me muestra, ¿no? Javier Pauta, 102, a más, etc. ¿Sí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta con este ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro o necesitan que refuerce? Confirmen para ya finalizar. Eso del print vacío va sin comillas, así nomás. Sí, esa línea de ahí es esto, mira. Si ves esta línea de aquí, o sea, este espacio, ese es este print. Este print de aquí me da este espacio. Y el print que está aquí me dio el espacio que está aquí. Si, por ejemplo, si yo coloco dos prints vacíos, pues me va a dar más espacio aquí abajo. Ahí. ¿Sí ves? Ah, ya. Gracias. Ya. Si quieres puedes ponerle también un string vacío, pues y te va a dar igual. Pero el print vacío también funciona. Ya, a ver, todo este tiempo ponerle comillas por gusto. Ya, a ver chicos, confirmen. No necesitan nada, todo bien. Muy bien, gracias. Ya, pues chicos, yo me retiro.